Tenemos por aquí, buenos días, bienvenidos. Buenos días a todos los que se conectan en esta mañana, miércoles 13 de noviembre, ya muy cerquitas del medio mes. Así es de que hoy día tenemos una súper presentación, una presentación con nuestro querido maestro de maestros, que no lo miro por aquí. Déjenme, le pongo un mensajito. Buenos días, bienvenidos. Y bueno, esta presentación que vamos a tener hoy día fue a petición de todos ustedes, ya que nos quedamos con muchas, pero muchas preguntas. Bueno, como ya lo dijo el video, ¿verdad? Mi nombre es Mari Curiel. Yo vengo de un ranchito muy bonito en el estado de Jalisco, México, que lo recuerdo tanto. Y por aquí hay personitas que son por allá. Saludos a todos ustedes y saludos a todos los que son de donde sean. Así es de que buenos días y vamos a tener hoy una presentación espectacular de preguntas y respuestas. Así es de que todos vamos a anotar tu pregunta, vamos a ir en orden, ¿verdad? Según vayan ustedes poniendo su manita ahí por el Zoom, vamos a ir contestando sus preguntas. Y bueno, tenemos hoy día el privilegio de tener, Mario, ¿estás por ahí para presentarte? Oh, ahí viene, ya me dijo un mensaje que ahí viene por ahí. Así es de que Listo, ya estoy aquí, mi Mari. Eso. Vamos a poner el mariachi entonces para que llegue nuestro querido Mario Huerta. Así es de que lo quiero presentar como él se lo merece. Primero y antes que nada es amigo de todos, ¿sí o no? Dígame con su manita, sí, sí. Amigo de todos y aporta para todos. Así es de que quiero presentarte con muchísimo orgullo a uno de mis platinos principales, ¿verdad? Que siempre está ahí listo, listo. Por eso dice, si saben contar, cuenten conmigo, porque realmente siempre contamos con él. Contamos con él para cualquier pregunta, para cualquier respuesta. Así es de que en este momento vamos con todo para las preguntas con nuestro querido desde Guadalajara, platino principal, mariachi de corazón, Mario Huerta. Adelante, Mario, ¿cómo estás? No, Buenos mi días. Mari, qué gusto saludarte. La verdad, una disculpa, estaba en otro Zoom, pero ya colgué y vámonos. Seguimos acá con Mari. Andamos muy activos este día. Claro que sí. Un placer estar con ustedes, mi Mari, retomando lo de la semana pasada. Pues saben que para entrar un poquito en tema y que las personas se animen, la otra semana quedaron ahí gente con ganas de seguir preguntando, vimos que se alargó y dije, bueno, pues vamos a hacer otra sesión de preguntas y quiero que nada más retomar un poquito. Acuérdense que una de las cosas que a mí me gustaría es que tuvieran sus objetivos muy claros a la hora de emprender este negocio. ¿Qué es tener claridad? O sea, ustedes saben que en Inmunotech, la industria de redes de mercadeo, sobre todo en Inmunotech, eh, consta de dos vertientes bien importantes, que es la salud física de los productos nutricionales y lo que es la forma financiera de cómo cobrar dinero. Entonces, en este momento, lo que tenemos que si ustedes me hacen preguntas del producto, pues yo no soy el más adecuado para contestarles. Se las puedo contestar. Para estar el doctor Ricardo, está el doctor Gallego, el doctor Scholl. O sea, yo quiero que en este espacio me hagan preguntas de estructura de negocio, de emprendimiento, de redes, de psicología, de, oye Mario, ¿qué te ha pasado a la hora que te dicen que no, cómo reacciona? No sé, porque eso tiene que ver con la estructura emocional. Y para eso, lo que quiero que les quede claro es realmente cómo me estoy enfocando, cómo estoy trabajando, qué estrategia estoy usando, me está resultando el dar seguimiento, si cierro personas, no cierro personas, cómo está ese enfoque. Hoy quiero, si se puede profundizar en ese espacio, en ese tema, sería buenísimo, donde ustedes también tengan pues, esa esa reflexión que los lleve a hacer cambios de fondo para que tú tengas una idea certera. Entonces, primera pregunta que les hago yo a ustedes, antes de que me las hagan a mí, ¿tienen claros sus objetivos? O sea, el objetivo principal, si tú acabas de entrar o si estás, es hacerte plata. Un plata, ¿cuál es su objetivo primordial? Hacerse oro. El oro, pues hacerse diamante. Diamante ejecutivo, platino, platino principal. Eso es tener claro la escalera de negocio, la escalera de productividad, porque cada rango, ¿qué crees?
representa liquidez, representa pagar deudas, representa salir adelante, ver por tu familia, por tus hijos. Entonces, eso hablando de la cuestión material, de la cuestión de productividad, porque yo les he dicho a las personas, a ver, tú trabajas 8 horas o más en Inmunotech, pero esas 8 horas, ¿cuánto te producen? ¿Qué tan productivo eres? Hay personas que trabajan 1 hora que son más productivas que las que trabajan 8 horas, porque tienen una estrategia más definida en su proceder y en cómo hacer su apalancamiento de negocio. Entonces, pues ojalá me sigan en esta parte, poder preguntar, pregunten ahora sí con confianza, abran su corazón, digan sus dudas, sabes que la verdad estoy atorado en esto, a veces me cuesta, ¿tú qué sugieres, Mario? Y entonces platiquemos y abramos ese canal de comunicación para ser más asertivos y que sea esto una interacción de enriquecedora, que es mi deseo para todos ustedes. De verdad que estos espacios son bien valiosos y Mari luego a la hora ya me está diciendo, hey, córtale, papá. Entonces dice, pues ni modo, pues entonces yo quisiera seguirle, ¿verdad? Pero entonces, pues Mari me tira así, ya bájale. Entonces, yo, si le quieren, le seguimos. Acuérdense que yo soy como Vicente Fernández. En tiempos de hambre, no se crean. Obviamente, bien enriquecedor. Entre más sigan aplaudiendo, yo les sigo, ¿verdad? Pero la verdad es que quisiéramos que que interactuemos, que platiquemos. Y obviamente, pues a los que vamos a estar ahora en el viaje incentivo acá de la Vida Inmunotech de México, a nivel internacional, los que ya vamos a ir, vamos a tener la fortuna de platicar ahí, los que puedan ir, pues qué placer poder verlos en Cancún, en el Lava Resort. Y bueno, yo ya tengo mi tanguita preparada, no sé ustedes, pero me voy a solear, así que ni modo, para que se echen un taco de ojo por allá. Bueno, con este sentido del humor, arrancamos la sesión. A mi amigo, ya saben que me gusta ser muy dicharachero, ese es mi estilo. Me gusta conectar, que se sientan cómodos, que puedan platicar de tú a tú, no se sientan tímidos, hagan en cuenta que estoy con ustedes en lo particular y abramos esta sesión. Así que, Mari, ahora sí, tú dime cómo arrancamos, si hay alguna pregunta que tengas del tintero o tú vas dando la voz a las personas que van levantando la mano. Claro que sí. Primero y antes que nada, pues gracias, ¿verdad, Mario, por esa Oh, disposición? un Gracias placer. a Néstor, que está atrás de las cámaras. Y Mi le vamos a Néstor, un pedir, abrazote para mi Néstor también, que es bien efectivo mi Néstor. sí, le vamos a pedir por favor si nos ayuda o si ustedes mismas, muchachas que están aquí, le desbloquean el audio para ir en orden, así como tenemos las manitas. Así es de que vamos a empezar con Noelia, por favor. No, Gracias, Mari. Gracias. Yo os mando un beso enorme desde España. Estoy ahora mismo conectada y me Wow, encanta la tecnología porque nos acerca. Nos órale. acerca, nos conecta, nos une. ¿De qué parte Será un gusto de veros España? Sí, ¿De qué ya parte nos de hemos España conocido eres? en alguna otra ocasión. ¿Perdón? ¿De qué parte de España eres? Digo, De León, al norte. órale, buenísimo. No, pues, Nos daremos un gran abrazo en Cancún. mire qué bien, qué bueno, pues adelante. Sí, sí, sí. Mario, primero que nada, muchísimas gracias, igual que a Mari, por estos espacios y gracias por compartirnos tu tiempo Un placer. y tu cercanía, y tu cercanía. He ido aprendiendo a lo largo de estos meses un montón de estrategias, de conocimientos, bueno, un gran crecimiento personal en todos los aspectos. Pero Mario, hoy que tenemos esta oportunidad, me gustaría, si es posible, que nos compartieras tu primer contacto, ¿cómo te llega a ti Inmunotech? O sea, ¿cómo te lo presentan? ¿Cómo te prospectan? ¿Y cómo haces clic? Porque tú Wow, pues nos has enseñado a prospectar, nos has comentado a nivel de negocio, cómo se comenta, cómo se hace, cómo se prospecta, cómo se presenta. Pero a ti exactamente, ya sé en qué situación de vida estabas, pero ¿cómo te hace clic realmente? ¿Cómo te presentan la forma de negocio, el modelo de negocio, para que tú digas, voy?
Fíjate que, pues gracias por hacerme recordar cómo inicié en Inmunotech, porque es un poco de la historia que ya muchos saben, pero aquí la reflexión de lo que les voy a contar es cómo un no se puede volver un sí. Y ahí depende el seguimiento. Benjamín García Pelayo, mi patrocinador, la verdad que siempre le voy a agradecer a mi Benja, siempre lo edifico porque hizo una labor muy buena, muy bonita conmigo. Eh, yo tajantemente, él y yo estamos en otra empresa trabajando, ¿sí? Y la verdad, él pues me dejó en esa empresa, así lo digo, ¿sí? Para hacer Inmunotech. Yo dije, no, Benja, pues ¿cómo me voy yo para allá? Eso pasó un año, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues yo aquí le sigo. Pero a mí una de las cosas que hizo que hubo varias facetas en ese año que Benjamín me invitó. Para yo después de un año que estuvo tras de mí, yo de haberle dicho que sí después de un año, no. ¿Por qué? Porque yo estaba bien en otra empresa, estaba más o menos ahí, y bueno, tampoco me iba a salir así luego. ¿Qué sucedió? Que en uno de los meses, esta empresa nos fraudió, nos falló. Entonces yo me frustré, dije, pues, caray, qué mala onda. Entonces eso también fue un factor que me hizo hacer, hacerle caso a Benjamín. Entonces, pero una de las cosas que Benja supo hacer, amigos, eso se los digo muy bien, es que en ese año Benja me hizo seguimiento, no perseguimiento. Me daba mi espacio. Me dijo, me hay una oportunidad, Mario, checa esto, yo ya decidí esto, le veo más futuro. En ese momento como que dije, no, pues yo estoy acá, que te vaya bien. En ese año él ya estaba ganando 150,000 pesos mensuales. Dije, ah, caray, pues muy buenos, cosa que pues acá yo no estaba ganando ni 30,000 pesos. Entonces, eso fue un factor que la empresa nos haya fraudeado. Segundo factor, yo llegué a diciembre del 2011, después de ese fraude en bancarrota, no tenía ni para la cena de Navidad de mis hijos, ya lo he comentado. Entonces yo estaba en depresión y Benja en esa llamada que me hace, me dijo, Mario, bájale a tu ego, porque a veces la depresión se transpone, también tiene una careta de depresión, muchas cosas, no quieres hacer caso y te encierras en ti mismo y no haces caso y te enojas. Dijo, Mario, estás quebrado, ¿qué pierdes? Mira, ven, yo después de un año estoy ganando esto y te invito a que salgas de ese marasmo que tienes, de esa depresión, porque esta es la buena. Dice, deja, pues, ¿cuántas veces he escuchado que esta es la buena? Ahora resulta que esta es la buena. No, y yo seguía renuente, dije, mira, ven para que vean. Total que esas palabras hicieron eco en mí, eso me conectó. Me dijo, bájale a tu ego, estás quebrado, no tienes nada que perder. Ven, pues eso hizo que reaccionara y fui a una reunión de un Descubre, de oportunidad en Guadalajara, me acuerdo de esa reunión. Y ahí vi a amigos míos que yo quería teniendo resultados en esta empresa. Y una de las personas que más me conectó fue mi amiga, en paz descanse, mi querida Fidelia Ruiz, que ya no está con nosotros, pero que la quiero mucho. Yo vi a la FIDE y yo por eso dije, si la FIDE puede, y ella se reía. Dice, el FIDE estaba ganando más de 50,000 pesos mensuales. Y yo dije, ¿cómo? Si la FIDE puede, yo puedo. Entonces, el que yo haya visto otras historias de gente que podía hacer lo que yo, según creía que yo podía y no había llegado, pues eso me inspiró a salir de ahí decidido a hacerlo. Y yo cuando salí de esa reunión dije, Benjamín, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy con todo. Y luego para acabarla estaba Rosofelia y saliendo Benjamín me la presenta y me dice, Rosy, sin conocer. Yo creo que a Benjamín ya le había hablado de mí, pero me dijo Rosy, Mario, yo creo más en ti de lo que tú crees en ti. Yo sé que tú aquí vienes a hacer una historia diferente. Entonces, esas palabras de aliento, no sabes cómo puede hacer reaccionar a una persona. Y eso a mí me empoderó, me la creí. En 3 meses me hice diamante, en 5 meses llegué a ejecutivo y en un año, 2 meses llegué a platino. Así que, pues ahí cambió la historia. Entonces, la verdad es que, pero todo parte de un deseo ardiente de superación, de un porqué poderoso. Si tú tienes un porqué poderoso, un sueño grande, vas a hacer que la estrategia funcione. Vas a hacer que las excusas que puedas plantearte, pues se hagan nada por ese deseo, ese poder, ese sueño poderoso, ese porqué. Y ahí es donde yo
les digo que seamos humildes, porque yo lo apliqué. Miren, cuando yo les digo, ¿quieres tener la razón o quieres tener resultados? Yo lo apliqué para mí. Dije, por primera vez voy a dejar de tener la razón, porque la razón no te lleva a los resultados, amigos. Déjenme decirles. La razón justifica cómo estás, que hace mucho calor, que hace mucho frío. La razón te da las excusas perfectas para no tener resultados. Ojo, esa es una frase que me acaba de salir, la voy a apuntar. La razón justifica cómo estar ahí igual. Justifica el no tener resultados. La razón justifica el cómo no tener resultados. Y eso es verdad. Puedes tener toda la razón, pero eso no, la razón no te da resultados. Entonces, dejen de tener la razón. Si tú quieres tener resultados, deja de tener la razón y justificar que por esto, que por aquello no tienes el resultado. Pues me puedo seguir expandiendo en mi respuesta, Noelia. La verdad es que hay muchas cosas que me conectaron, pero la razón fundamental fue mi porqué poderoso de salir adelante. Y bien, noté una oportunidad real, tanto en la salud, en el producto, como en la cuestión financiera. Yo llegué por la cuestión financiera porque deseaba ganar dinero, pagar mis deudas. Y cuando yo vi que aquí se podía, vi el plan de negocio y dije, de aquí soy. Entonces, ahora sí, hay que saber la estrategia para maximizar el plan de negocio, porque si no la sabes, mucha gente está dando palos de ciego o trabajando, echándole ganas, pero sin saber cómo hacer las cosas. Y eso creo que es un error. Gracias, Mario. Muchas gracias y te daré un gran abrazo la próxima semana, en Ya pocos estamos. días. Allá nos vemos, primero Dios. Saludos, Noelia. Gracias, Mari. Gracias a ustedes por su presencia aquí con nosotros. Adelante, Mir Panini. Pan y agua, pero como no lo puse tan largo. Buenos días, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Mari. Yo a Mario lo he visto algunas ocasiones aquí en la Ciudad de México y no sabes cuánto te agradezco, siempre iluminas. Fíjate que yo soy líder plata, pero me ha costado muchísimo trabajo, por una parte, encontrar personas que quieran hacer el negocio. Las encuentro y de repente se me echan para atrás y yo sé que tiene que ver, bueno, lo que he entendido es que tiene que ver que tengo que invitar a más personas, pero tengo un tema. Me cuesta, ya mi lista se me está acabando, la gente a la que le invito, que son mis conocidos, la verdad es que la gran mayoría, cuando los invito me hacen como un favor y eso no sé no sé cómo explicarlo de que vean una oportunidad real en esto. Siempre lo siento que lo ven como un favor. Eso por un lado. Y por el otro lado, en el tema del contacto en frío, no, la verdad me cuesta mucho trabajo, no sé cómo hacerlo. Saqué unas tarjetitas, que creo que por aquí la frase del celular fue un error, pero dice, estás queriendo hacer ingresos, etcétera. Pero no sé, hay gente que dice, ve y entrégalas como si fueras volanteando. Y otras personas me dicen, no, haz un contacto y entonces entrégalas y demás, ¿no? Así lo he hecho, pero la verdad es que no he tenido éxito. Entonces la verdad es que estoy atoradísima porque no estoy teniendo el número de descubres que quiero tener, porque no tengo, ya mis contactos se me están acabando y por el otro lado el tema del contacto en frío. Entonces, ¿tú qué me sugieres? ¿Tú qué me sugieres cómo hacerlo? Por otro lado, la verdad es que te escucho y digo, es que claro, Mario, te voy a decir ahí mi razón, ¿no? Claro, Mario tenía toda la experiencia de otras redes. Te voy a contar que para mí es la primera red. Y la verdad es que eso yo creo que también es un tema en el sentido de no saber cómo hacer ese approach, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué me sugieres, Mario? Muchas gracias por la confianza, por la apertura. Y esa pregunta da para muchas cosas muy puntuales. Pero antes de contestarte o de darte mi sugerencia, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes como plata? Desde diciembre del año pasado. Bueno, me hice plata en febrero. Ajá. Fíjate, esta pregunta la hice con toda la intención de que me contestaran, como contestaras muy puntualmente. Fíjate la pregunta, ¿cuándo te hiciste plata? La respuesta es tal fecha de tal año, punto. En febrero del 2024. Sí. Esa es la respuesta, ¿te digas? Ok, en febrero. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes de plata? Pues ya, más de 8 meses. 8 meses, bueno. Mira, está bien. Mi sugerencia parte de tu convicción en Inmunotech.
¿sí? De tu seguridad, de cómo transmites la propuesta de Inmunotech a las personas. Y efectivamente eso tiene que ver con tu postura ante las personas, porque un error que yo considero es que las personas contacten personas o les hagan un llamado a la oportunidad casi pidiéndonos el favor. Como que, ándale, le están rogando. Entonces, eso es, no. O sea, la oportunidad, el favor se lo estás haciendo tú a ellos, pero tú lo tienes que ver así. Es más, tú cuando vayas a ver a una persona, terapéate. A ver, aunque tengas mucha necesidad, pero que ellos no vean tu necesidad. Tienes que ponerte como una careta de ganadora, de la líder más chingona, que como si ya fueras platino. ¿Cómo fuera tu reacción si fueras platino hacia esa persona? ¿Sí? Entonces ya cambia la cosa. Mira, y decirle muy seguro, yo traigo una oportunidad que te va a cambiar la vida. O sea, fíjate la certeza. O sea, ya desde ahí ya cambia una situación a otra. O sea, porque en el afán de quererlas convencer, nos ponemos de pechito para que nos frieguen, pues. Para que ellos nos digan, pues, nos van a hacer el favor. Ahora, si le vas a pedir, tú puedes jugar con la persona en decirle, mira, yo sé que tú eres una persona muy chingona, muy buena, halágalo, a lo que se sienta así, que él es el fregón. Y me gustaría mucho tu opinión. Mira, voy a reunirme con una persona y como yo sé que tú eres una persona muy buena en esto, pues quiero invitarte para que me des tu opinión sobre lo que estoy haciendo. Eso va a hacer que la persona diga, claro, voy contigo, pues te voy a dar mi opinión. ¿Sí? Las personas le vas a pegar en el ego, le vas a dar, caray, sí. Sí, hablo de las personas que ya conoces, no son en personas en frío. ¿Sí? Son sugerencias que dan resultados. O sea, juega con esa parte. Porque una persona que va a pedir una opinión, pues ahí ya, el caso es llevarla a la cita. Y ahí ya pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero tú ya hiciste la labor de llevarla a que tu líder te apoye con esa persona. Tienes que ponerte de acuerdo con la persona que te va a apoyar. Para decir, ¿sabes qué? Por fin conseguí esta persona, ahí te le encargo. Ponte de acuerdo cuál es su perfil de la persona. O sea, hay una labor con la persona que tú le vas a presentar para que haga un efecto positivo en lo que tú estás tratando. Si hay una estrategia. Entonces, esa es mi sugerencia. Tú pórtate como una persona como si ya tuvieras el resultado que anhelas y transmite esa convicción y esa certeza. Por otro lado, ahorita la forma de contactar con volantes, tarjetas, eso es muy variante. Ahorita ya están las redes sociales, está la tecnología, hay que abrirnos a eso, hay que entender cómo se puede hacer este beneficio a más personas, pero sí tienes que tener habilidades. Pero una cosa sí les digo, cualquier cosa que sea embudos digitales y lo que tú quieras hacer como estrategia para convocar gente, va a llegar a ti y si no tienes las respuestas de convicción a la hora de tú platicar con las personas, ahí se van a ir. Entonces, punto, tú tienes que tener la certeza y la convicción, sea por los medios que sean, y a la hora de tú platicar con la persona te vean confianza y te vean segura. Y que tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo la estrategia para que tú de 3 a 6 meses estés cobrando $5,000, $10,000. ¿Te gustaría saber cómo le estamos haciendo? Pues eso ya cambia la frecuencia ganadora a estar pidiéndole, mira, ven, por favor, acompáñame. No, pues no. Esa es mi sugerencia. Sé más agresiva, pero también dentro de tu agresividad, me refiero a agresividad que sea certera, que sea segura, que transmitas confianza y que tú también pues estudies un poquito más del plan de negocio para que no te agarren fría. Porque si te preguntan algo y no sabes, pues ahí estamos fregados, ¿verdad? Entonces, y una cosa, siempre ten unas bajo la manga en tu línea de piso, ¿quién te va a apoyar cuando tengas personas de ese perfil? No todas, muchas personas puedes tú contactar, pero las personas claves siempre refuerza con tu línea de auspicio esas presentaciones. Te digo, hay mucho que hablar de esto, Pani, pero sí es importante pues que me hayas hecho esta pregunta, la verdad. Gracias. Espero haberte contestado un poquito, porque la verdad es que se abre mucho esta pregunta para más cosas de seguimiento, cómo haces tu estrategia, qué le dices, qué no le dices, muchas cosas, pero todo eso tiene que ver con tu certeza y tu convicción a la hora de hablar con la persona. ¿Sale?
Mejora eso, practícalo. Muchísimo. Sí, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, Tengan un excelente placer. día. Gracias. Mija, algo agregarle ahí rapidito, que la de las respuestas es Mario, pero le voy a agregar un poquito. No, Mari, Con mi, eso no es con mi monólogo. experiencia en Dale. las redes de mercadeo, te puedo decir que si estás hablando con 10 al día, hables con 20. Si estás Claro. hablando con 20, habla con 40, porque números son números y números no mienten. Ahora, Así es. ¿cuánto producto tú te estás tomando? Si te estás tomando 2 locales al día, tómate 4. Estás tomando 4, tómate 8. Estás tomando 8, tómate más producto, habla con más personas. Y para las personas que dicen, yo no puedo porque no tengo la experiencia, te voy a decir algo que desmiénteme, Mario, si miento. No, claro. Siempre se hace más por emoción que por convicción. Nosotros siempre hacemos más antes de saber cómo va la cosa, porque estamos tan emocionados que lo que queremos es hablar y hablar y hablar, y esa emoción la transmitimos a la gente. Sí, no, total, de acuerdísimo. Obviamente la cuestión emocional juega un papel importante porque es el primer contacto. Obviamente el convencimiento va a venir después, la convicción, pero la cuestión de transmitir un mensaje tiene que ver con tu emotividad, con tu emoción, con verte potente, con verte, oye, ¿qué traes? Pues es que estoy emocionado, no me puedo aguantar, que vean que te escurre miel por ahí. Es decir, mira, no, es que se ve el amor, ¿verdad? Que digas, no manches, estoy aquí de otro lado, ¿verdad? Eso es importante. Y también cuando ya tenemos tiempo, hace mucho tiempo que estamos aquí, que sentimos como se nos cae la emoción, sugerencia. Claro. Agarra tus 3 botellas que yo tengo por aquí, 3 botellas, agárrate tu vaso de agua, ponle Extra Sharp, ponle Magistral, ponle K21, háztelo bien negro, tómatelo y te garantizo que la emoción se te sale. Claro, que sea producto del producto. Así es que, Adel, bueno, contestada tu pregunta, mija. Vamos sí, con Virginia. Adelante, Virginia. Hola, Vicky. Buenas tardes. Saludos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Platino Mari y Platino Mario. Qué gusto saludarlos. Los saludamos desde Villavicencio, Meta, Colombia. Oh, saludos. Saludos hasta Colombia. Gracias. Bueno, Platino, tengo como 10 preguntas, pero sé que somos muchos, entonces no voy a ser tan envidiosa y lo voy a compartir. Voy a escoger unas 3 que pues me gustaría como que me las respondiera. No sé si se la pregunto una por una o le pregunto las 3 y usted me las responde. A ver, empieza por la primera. La número 1. Platino, la primera es, ¿usted qué hace para adquirir conciencia de sí mismo cuando todo el mundo desea en ayudarlo o recibe mucha información a la misma vez? Es la primera. A ver, otra vez. Quiero aterrizar bien la pregunta. A ver, ¿qué hago cuando qué? ¿Usted qué hace para adquirir conciencia de sí mismo cuando todo el mundo intenta ayudarte? ¿Sí? ¿Me hago entender? Cuando todo el mundo quiere ayudar, o sea, me refiero a que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos conocimientos, hay muchísimos líderes que nos enseñan y cada líder tiene su estrategia, cada líder tiene su forma de enseñar. Y nosotros estamos otros estamos ya contigo. Buenísima, ya entendí tu pregunta. Mira, una de las cosas es, no hay que permitir confundirnos con la estrategia de cada líder. Cada persona tiene su estrategia de cómo llegar a un rango por su criterio. Eso es muy bueno. Pero tú tienes que tener claro tu ruta de trabajo. Tú tienes que vibrar con un sistema de duplicación con el cual la empresa tiene su esquema muy claro de cómo llegar a plata, oro, diamante, etcétera. Sí, yo, por ejemplo, trabajo mucho, ustedes saben, yo trabajo mucho con los 8 pasos, con las 3P, con el plan de 90 días. Ese es mi caso personal, que ahí incluyen todas las cosas, ¿no? Si tú vibras con ese sistema, lo que yo te digo, lo importante es que tengas una metodología que a ti te dé sentido para hacer de esto tu estrategia de duplicación, porque mucha gente no tiene eso. Entonces, y eso es una falla que gracias por preguntar, Vicky. Entonces, si tú tienes claro tu metodología para ayudar a una persona a duplicarse, ya es bueno. Ahora, si llega Nacho con el ABC o con otra cosa, eso que te dice Nacho no es para que, entonces voy a hacer lo que dice Nacho.
Luego llega Javier Rayas y te da otra idea. Ah, entonces ahora ya no es Nacho, ahora es Javier Rayas. Luego llega Isabel Bojorques. Que hagan eso. No, pues entonces te vas a confundir toda. Lo que yo te sugiero es que si algo te vibra con lo que te dice Javier Rayas, que es muy bueno, lo adaptes a lo que tú ya tienes y lo sumes a tu estrategia. Que te gusta cómo cierra Nacho. Ah, bueno, eso que dice Nacho lo adapto a esto. Que algo que te diga Mario Huerta, ah, pues de eso lo adapto a lo que ya tengo, lo enriquezco. Que Isabel Bojorques, me gusta cómo su metodología de cierre, su fuerza. Ah, perfecto, eso lo adapto a mi sistema, pero no me confundo. Lo malo es que tú digas, ah, ahora voy a hacer lo que me dice esta persona y dejo de hacer lo que venía haciendo. Error, porque entonces te mueves para todos lados y tú no tienes una ruta que a ti te dé sentido. Tú tienes que tener bien claro tu metodología, tu sistema de trabajo, para que eso lo enriquezcas con todas las propuestas de los líderes que te suman una idea de cómo le está dando resultado a ellos. Pero no para que cambies todo lo que estabas haciendo, ya lo cambies. Ahí está el error. Entonces, ¿cómo adquiero conciencia? Pues primeramente tener claro lo que yo tengo que hacer como básicos y a eso le enriquezco las ideas de las personas que me dan un contenido de valor. Eso es importante. ¿Sí quedó claro, Vicky? Ok, sí, Platino, muchísimas gracias. Perfecto. Okay. La siguiente pregunta que me gustaría que la respondiera es, ¿cómo han afectado los fracasos en su vida? Pues la verdad me han hecho más fuerte. Dice que veneno que no mata te hace más fuerte. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, definitivamente los rechazos te forjan carácter, las necesidades te dan fortaleza, pero ahí sí yo invito a las personas que esa fortaleza, esos fracasos, te motiven a seguir adelante, no a ir para atrás, no a que te desanimen. Insisto, si tú tienes claro tu visión de lo que vas a hacer en Inmunotech, tiene que ver con tu convicción, ahí sí, de lo que Inmunotech aporta para ti. Que no tengas duda que Inmunotech es tu puerta de salida. Yo les hago una pregunta en base a esta pregunta. O sea, ¿tú crees a estas alturas del partido que Inmunotech es tu puerta, tu propuesta de vida? Sí, totalmente. Si es así, entonces cualquier fracaso, o sea, podemos tener caídas todos, yo me desanimo, pero cuando yo veo lo que me aporta Inmunotech y las personas que estoy ayudando y a dónde voy, eso me vuelve a levantar el ánimo y vuelvo otra vez a darle. Y una de las cosas que sacaba la casta y me volvía por la línea cuando me desanimaba es tener bien claro cuando mi hijo me preguntó, papá, ¿qué vamos a hacer? Y no tenía. Ese por qué poderoso me hacía volver a mi línea para enfocarme fuertemente en lo que yo quiero de Inmunotech. Y eso me da, o sea, todos tenemos vacas flacas, o sea, todos tenemos momentos complicados, pero cuando tienes bien claro tu objetivo, tu por qué, eso te va a fortalecer. O sea, lo malo es que te sigas cayendo en lo mismo, entonces ahí sí ya hay un patrón que tenemos que cambiar. Hay que tener cuidado en eso. Okay. Listo, Platino, muchísimas gracias. La última pregunta que quisiera saber es, ¿cuál es su filosofía del Platino Mario Huerta de vida? No rendirme nunca. O sea, Mario Huerta nunca lo vas a ver con que claudicó. O sea, si hay algo que tengo es no rendirme. Es más, yo siempre busco el cómo sí. El no ya lo sé, pero el cómo sí, a ver, vamos buscando cómo sí. El no me queda claro que no se puede, pero el cómo sí, siempre hay un cómo sí cuando lo buscas. Y obviamente una filosofía muy práctica son los 4 acuerdos. Ese librito, los 4 acuerdos, para mí es como mi filosofía de vida, para ser más puntual. Hay muchas cosas que hay que hacerlo, pero los 4 acuerdos, esas 4 frases tan poderosas son buenísimas. Es una filosofía de vida.
no des por hecho nada, sé pulcro con tus palabras, pero hablo de pulcritud en lo que dices es poderoso, no nada más las malas palabras como chascarrillo, no, si no, yo sería el peor, sino la intención de tus palabras es diferente. Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pues es mi recomendación para ti, Vic. ¿Sale? Listo, Platino, muchísimas gracias. Y lo último, antes que se me vaya. Ándele, ¿qué hubo? Agarró por mayoreo. ¿Qué consejo nos daría usted o me daría para alcanzar el éxito? Ya con eso me despido. Muchísimas gracias y un abrazo fraternal. Gracias. No, pues mi consejo es tener claridad en tu estrategia, o sea, bien claro cuál es tu objetivo, bien clara tu meta a corto, mediano y largo plazo. Plantearte tu por qué poderoso y tener claramente tu sistema de duplicación, tu estrategia, tu sistema de trabajo, tenerlo bien claro para con eso trabajar y ayudar a tu gente a trabajar. Porque de eso depende cómo tener el resultado. ¿Sí? Mi consejo, digo, hay muchas cosas ahí, pero hay mucho más, pero pues adelante. Espero que eso te ayude. Bueno, muchachas y muchachos, ¿quién tiene más preguntas? Oye, Mari, yo aquí quiero aprovechar porque estoy viendo aquí a Sabrina y la quiero aprovechar. Así que Sabrina, un honor que estés aquí desde España para el mundo, ya casi la próxima platino. Y bueno, déjate aprovecho para que me preguntes o saludarte. ¿Qué onda contigo, Sabrina? Bueno, qué sorpresa. Muchísimas gracias por la sesión de hoy. Mario, Mari, pues Mari es la que nos convoca. Por eso, Mari, que no nos conocemos en persona todavía, pero muchas ganas de conocerte. Me encantan tus sesiones de los miércoles. Siempre las comparto en mi grupo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estuve la semana pasada escuchándote, Mario, y hoy pues no quería perderme la ocasión. Y muy feliz de que en unos días nos vemos en México, en Cancún. Primero Dios, allá nos vamos a ver, Sabrina. Me da un gusto saludarte. Y he aprendido una palabra nueva de ti hoy. Me voy a solear. Esta no la conocía. Entiendo que es tomar el sol. Allí en España Claro, hay que darse una buena soleadita. Qué alegría. Sí. Muchas gracias a los dos por estos encuentros, por hoy y por todo lo que aprendemos y por todo lo que nos enseñáis. Gracias. No, pues gracias, Sabrina. Y aprovechando, pues aquí para el público, yo sé que tú ya todo lo sabes, pero ¿qué preguntas se te ocurre que me puedas hacer? Pues, fíjate. ¿Cómo te agarraste como en estado? A ver, así vamos a hacer. Pero, a ver. Son muchas, ¿no? En verdad, pero así escuchando las preguntas de mis compañeros y compañeras hoy, que aprendemos a las preguntas de todos, porque o inquietudes que puedas tener, que digas. También. Sí, así es. Sí. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que tú llegaste a tu platino? No tanto por fuera, sino por dentro. Yo sé que allá donde tú vives, comenzaste a construir como casas para acoger a personas de tu equipo, para acompañarles. Entonces, no sé cómo es eso, ya nos contarás. Pero me encantaría saber cómo fue eso para ti y cuánto cambió tu vida en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo fue tu crecimiento personal? Me encanta que hayas hablado de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, es uno de mis maestros y yo creo que el de muchos en Inmunotech, y es esa filosofía de vida, ¿no? Entonces, que gracias por volver a traerlo a la luz hoy. ¿Y cómo es eso para ti? ¿Cómo acompañas a las personas ahora? ¿Desde qué lugar tuyo interior? Fíjate que eso es bien profundo, Sabrina, gracias por abrir eso. La verdad es que a mí me ha cambiado la vida Inmunotech en muchos aspectos y en la parte interna casi no lo he abierto porque me conocen como el Mario Huerta mariachi, últimamente chascarrillo, que anda del tingo al tango. Mari te puede dar más detalles de ese Mario Huerta superficial. Pero el Mario Huerta interno, la verdad es que ha tenido muchos retos, muchas situaciones por qué luchar. Un Mario Huerta humilde, muy sensible, soy muy sensible. Espiritualmente me siento en paz, tranquilo, eso es muy importante. Pero he logrado en la cuestión material construir cosas que me dan mucha paz.
Yo creo que el éxito de una persona no es nada más el dinero, sino qué tan en paz estás con tu entorno, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, porque el éxito no es nada más tener mucho dinero, sino tener los lugares adecuados donde tú compartas eso y sentirte pleno con eso. Entonces, yo logré construir, Sabrina, en Tapalpa, unas cabañas que ese espacio eran de mis padres, donde crecimos, estaba abandonado, ya mis hermanas lo iban a vender, y dije, espérense, yo se los compro, pero gracias al tener el dinero, entonces lo compré, lo remodelé, lo tiré, mis hermanas se enojaron porque el valor estimativo, no, ¿cómo que lo tumbaron? Pero cuando vieron lo que logré, no, pues ya lloraban. Entonces fue muy bonito ese proceso, una terapia de crecimiento muy bonito. También ese espacio lo hago, lo soñé primeramente para hacerlo con mi familia, tener ese espacio donde nos podamos juntar en Año Nuevo, en Navidad, en Semana Santa, en esos lugares donde puedo coger en mi familia hasta 50 personas, cabemos ahí tranquilamente, cómodos, muy agradable. Y después de eso, pues lo he usado también como retiros, tanto de diversión con mis amigos, como de Inmunotech, como sesiones de liderazgo. He tenido la fortuna de que la mayoría de los platinos me hayan acompañado ahí, de verdad, y sesiones de mis equipos, donde yo les digo, les pongo ciertos metas, les digo, vénganse a Tapalpa, hacer un retiro semanal, un fin de semana, donde hagamos dinámicas, capacitación, que sientan la camiseta, esos espacios, creo que son algo de lo que yo me siento muy tranquilo de poderlo haber logrado gracias al proyecto, poderlo realizar un sueño más ahí, donde las personas pueden ver lo que gracias a Inmunotech pude construir y que ha sido para ellos. Entonces, yo cuando la gente va, no me va a dejar mentir los que han ido, me convierto en un buen anfitrión. Quiero que vivan una experiencia muy bonita cuando van a esos espacios conmigo y me desvivo por ellos. Comida, bailamos, jugamos. El doctor Ricardo te puede decir, le gusta jugar boli, futbolito, lo que le pongas a jugar, el doctor te quiere ganar. Dije, no, doctor, espéreme, vamos, a ver, tranquilo. Y aquí también hay otro gallo que le va a ganar. Entonces, de verdad, no, si hay alguien competitivo, es el doctor Ricardo y no quiere perder, le molesta perder, te lo puedo decir de frente. Entonces, pero esa competitividad es tan apasionada que nos hemos divertido como no tienes una idea. Entonces, eso a mí me llena mucho, entonces me encanta hacer, y hoy que gracias a este proyecto, amigos, les digo, no me estoy ventaneando, pero que he logrado un sueño más de poder grabar mi disco, mis videos, mi concierto en vivo, y ese concierto lo hice ahí en Tapalpa, con el mariachi en vivo, mis amigos, mi familia. Pues, hombre, quiero grabar un próximo disco que ya está en puerta. Y los que puedan ir a mis canales, a YouTube, vean, me estoy haciendo publicidad, aprovechando el espacio, pero es un sueño gracias a Inmunotech. O sea, no hay edad para que tú puedas lograr cosas, para soñar, o sea, para poder sentirte vivo, sentir que tu sangre te vibre. Y eso tiene que ver con tus ideales, con tu filosofía, con lograr metas. O sea, si tu mente ya dejó de concebir una meta, quiere decir que ya pues, o estás muerto o no te apasiona nada, ¿verdad? Pero si estás vivo, ponte metas diarias, metas que te puedas alcanzar. Y qué mejor lograr el éxito en Inmunotech para que tú digas, para que sigas siendo productivo, proactivo, generando cosas para la gente. Pues yo creo que esto no se acaba hasta que, y yo quiero dejar un legado para mis hijos, para mis nietos, gracias a lo que hemos estado haciendo en Inmunotech. Pues te puedo seguir contando, pero es un poquito de cómo me siento en la parte interna, emocional, espiritual, tranquilo, y yo creo que va de la mano con la capacidad de poder tener el logro en Inmunotech. Entonces, por eso es importante que todo mundo llegue al rango de platino o al máximo rango para que tú puedas tener esa solvencia económica que te va a dar paz para seguir paso a paso construyendo tu parte interna, en la que te va a dar esa plenitud por lo que aportas a las demás personas. Eso creo yo, pues. Wow, muchísimas gracias, Mario. Y simplemente agradeceros, deciros que yo vivo en Europa, en España, y dentro de 4 o 5 días, creo, el 18 de noviembre,
ahora 2024 se va a cumplir el 5º aniversario de la apertura de Inmunotech en España. Entonces, Sí, pues nos tocó para estar por nosotros es un día allá. grandioso. Oye, yo conocí a Sabrina en pañales y ahora ya casi platino. Sabrina, me va a dar un gusto poderte saludar, abrazar, que me invites a Suiza, hombre, por Dios. Claro He que ido sí, de mi país de pasadita. nacimiento. Tenéis que Bueno, venir pues a Suiza y conocerlo. Os va a encantar. Y bueno, claro. deciros que vosotros, para nosotros europeos, sois nuestros maestros. Aprendemos de vosotros, sois como la escuela que nosotros seguimos desde México y es gracias a vosotros, los platinos principales y los platinos de México, que nosotros pues estamos avanzando, creciendo, abriendo caminos, gracias a vuestra enseñanza y a saber que la línea ascendente tan maravillosa y tan poderosa que tenemos desde Europa, pues que nos acompaña y que estáis aquí pues brillando para iluminar nuestro camino. Simplemente agradecimiento enorme para vosotros, los platinos de México. Gracias. Muchas gracias, Sabrina. También nosotros aprendemos mucho de ustedes, de su cultura, hay que tener esa famosa, hay que adaptarnos. Y allá tienen muchas cosas que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes. Están teniendo un éxito tremendo que están ahorita en ese boom y queremos contagiarnos de ese resultado. Así que gracias a ustedes, Sabrina. Pronto nos vemos por allá. Pues seguimos, Bueno, Mari. Sabrina, gracias por tu participación con nosotros. Gracias. ¿Alguien más, muchachas, muchachos? ¿Preguntas? Preguntas, estoy como, Pregúntenle a como Eugenio Mario, Derbez. pregúntenle. Pregúntenme, si no voy a agarrar a otra persona aquí y voy a... Ahí tenemos. Ahí está Claudia Barreto. A ver, Claudia, Claudita. adelante. Hola, ¿cómo mejoras la retención del equipo? Porque sí, a veces me han ido con espejitos. Mira, yo creo que la comunicación juega un papel importante con tus equipos, Claudia. Tenemos que estar constantemente en pláticas con las personas que tú consideres que son tus líderes para hacer reuniones no reuniones de capacitación, sino de integración. O sea, ¿qué tanto te estás con ellos en reconocimientos, en una carnita asada? No sé, cosas que tú digas, a ver, quiero estar con ellos. Y no nada más verlos como negocio, sino como las personas que son, que representan para ti esa comunicación. Yo creo que hemos dejado de comunicarnos realmente con una expectativa de querer aportar para ellos. Te lo digo a título personal, yo creo que a veces con tantas personas que se nos han incorporado en la organización, hemos descuidado las relaciones con los equipos, dando por hecho que ya está. Pero en ese dando por hecho, se han caído, se han debilitado por no estar al pendiente de las personas. Eso como algo que cuidar. Otra cosa también que recomiendo mucho, aparte de esa, una comunicación afectiva y afectiva, es tener claro y estar siempre poniéndoles metas a ellos, sobre todo en tus líneas débiles, o sea, hablando de tu línea, ¿cómo le llamamos aquí? Hay un nombre La que más bajita en el puntaje. sí, pero Inmotel le da un nombre. Bueno, Línea descendente. Línea descendente, sí, pero no hay otro nombre. O sea, el tema al que quiero llegar es cuidar las líneas que te dan el rango. A final de cuentas, es lo que tú tienes que enfocarte. Y no descuidar a ninguna de las líneas. Estar ahí atento, poner incentivos, reconocimientos, pláticas, y tú tener claro tu plan de acción. O sea, si no tienes claro tu plan de acción y tu gente no sabe un plan de acción, la gente se va. Porque a fin de cuentas, la tarea de todos nosotros, vuelvo a lo mismo. Yo les hago la pregunta que les hice el otro día. ¿Hace cuánto, Claudia? Fíjate, te voy a hacer una pregunta así no sé si te aventaneo. ¿Hace cuánto tú no haces un plata personal, nuevo? Tú personal. Sí, ya tiene 3 meses. Sí. Bueno, entonces, ahora, el que hiciste, ellos lograron hacer sus platas, porque la pregunta es, esas personas que tú estás contactando nuevamente, o sea, yo los confronto para que tengan avance. Y a partir de ahí empiezan los retos nuevamente, se pone la pila, porque si diario va la gente nueva, la misma gente, pues llega un momento que se aburre, pero la sangre fresca, o sea, la gente nueva es la sangre fresca de tu organización.
Y si tú y tu gente esperan que otros traigan gente, pues termina con nadie no traer gente. Entonces, todos tenemos que tener la meta de traer gente nueva a las reuniones para alimentar la organización. Entonces, y el ejemplo empieza por uno mismo. Entonces, ese es un mensaje de productividad para ti, Claudia. Tienes que estar al pendiente y seguir siendo productiva y teniendo metas nuevas a tu gente y sobre todo para ti. ¿Sale? Sí, muchas Espero gracias, verte Mario. ya también en Cancún, Claudia. Sí, claro que sí. Acá Bueno, nos vemos. allá nos vemos. Gracias, Claudia. Saludos. ¿Alguien más, muchachos, muchachas? Juana Peralta. Venga, Juanita. Adelante. Hola, muy buenas días, tardes. Soy de Tampico, Tamaulipas, y mi pregunta no sé si la puedo elaborar muy correctamente, pero yo apenas tengo 8 meses en la empresa. Ya soy rango oro. Estoy muy motivada. Y mi confusión es, yo entré por salud, no quería ni hacer el negocio. El negocio empezó a fluir. Sí, iba mal, iba por pura salud, pura salud. Ahorita ya voy por negocio. Pero en sí mi pregunta es, ¿cómo continuar? O sea, porque ya tengo varios líderes, o sea, varios asociados de negocio, pero luego se me estancan de que, oye, ¿cómo muevo el producto? O sea, porque, ok, no discutimos, el producto funciona, soy testigo de eso, soy fiel testigo, yo hoy estoy con calidad de vida por él, pero mi líder lo me dice, no, olvídate de la salud, enfócate en el negocio, sí, pero, ok, se asocian, no sé si me logro explicar mi desesperación, o sea, se asocian y todo, pero ya tienen su paquete, muchos con el de 23,000, pero me dicen, oye, ¿cómo lo muevo? ¿Cómo yo los ayudo y les he ayudado a todos mis asociados, pero a veces sí me canso, a veces sí es así como que un poquito el estar yo así Sí. como mamá gallina con todos. Es que el tema es cómo los inicias y qué les ofreces. Fíjate que ahí hay un tema muy, muy interesante. Obviamente no hay que caer en los excesos o en los extremos, pues. O sea, tanto es malo ir nada más por negocio, como es malo también ir nada más por puro producto. O sea, tiene que haber un equilibrio muy natural en esta parte. Aunque yo soy de negocio, me gusta eso. Yo en mi organización tengo clientes, tengo enfermos, tengo personas que son consumidores y no van a hacer el negocio. Entonces, lo que tú tienes que saber muy claro es que en ese crecimiento, tú tienes que saber perfilar muy bien y la mentoría que le des no es la misma a una persona que viene por producto que a la que viene por negocio. Entonces, esa claridad la tienes que tener para la hora de formarlos. Entonces, yo te invito a que en tus 3 líneas principales que te dieron el rango de oro, tú sepas cuáles son las personas claves de cada línea que no son de producto, pues, que fueron de producto, pero que les interesa tener esa inercia en el negocio. Y ahí tú vas a detectar las otras personas, síguelas alimentando, atendiéndolas, pero cada vez impúlsalas a los enlaces de asesoría. Mira, ¿quieres saber de producto? Te voy a mandar este enlace para que sepas. Aquí están todas las... O sea, enséñalos a dónde resuelvan ellos sus dudas del producto, porque si no, no te la vas a acabar. ¿Por qué? Porque nunca has tenido la metodología, vuelvo a lo mismo, de cómo enseñar a una persona para que se hagan independientes. O sea, si tú dentro de tu formación no tienes la calma de enseñarles cómo resolver ellos sus dudas porque tú quieres controlar todo, eso a la larga te va a cobrar la factura. Porque tú eres la única persona que, o sea, ellos no saben hacer una inscripción, no saben hacer un pedido, tú les haces todo, pues eso está mal. O sea, tienes que enseñarles, es más, por ejemplo, lo decía el otro día, desde la llamada de inicio, o sea, ¿cómo inscribes a una persona? ¿Sabes qué? Mira, yo no le inscribo, le digo cómo se inscriba a ella. Mira, habla por teléfono y mutea, dale mi ID, yo soy tu patrocinador, y ella que haga la llamada y pague. Esa es una forma de enseñarlos, pues si tú lo haces, ¿cuándo se van a enseñar ellos? Entonces, el tema no es de ellos, es de ti, cómo los estás educando. Entonces, tienes que tener muy claro, insisto, la metodología de la duplicación, de la enseñanza, de la formación. Y yo te invito a que vuelvas a retomar de verdad
el tema del plan de 90 días, porque ahí hablo un poco de esa estructura que tienes que tú alimentar y practicar. Hay muchas pláticas de mis compañeros platinos que también dan ideas de esa formación. Insisto, con la que más libre es tú, pero ya hazlo. Suelta, delega, comparte, hazlos independientes y tú sé muy claro con las personas sin descuidar lo otro. Tienes que tener claridad sobre las personas que sí te aportan. Y si no tienes gente de negocio, tienes que seguir prospectando hasta que salga y alimentar eso, porque si no, ahí te vas a estancar. Tú tienes que seguir siendo proactiva, pero tu meta bien clara en la cuestión de negocio. Y no sea tan radical. Como soy de negocio, ya no quiero de salud. No, es que todo suma, todo aporta. Nomás hay que ser muy cuidadoso de cómo formas a la gente. ¿Sale? Muchísimas gracias, sí. No, Sí, Juanita, gracias, pues gracias. es que hay mucho que hablar de este tema. Claro que Nos sí. vemos en Cancún. También, claro, ayer nos vamos a ver. Muy bien. Mario, el tiempo se nos fue. Tenemos solamente 4 minutos para irnos. Así es No de me que digas, hombre, Mari, apenas me estoy agarrando y ya me estás cortando. Oye, Mari, tengo otro personaje aquí que acabo de ver, que pues aquí está Herbert de Paz, de Guatemala. También el otro próximo casi platino, lo quiero saludar. Mi Herbert, qué gusto saludarte. Aprovecho para ver cómo andamos en Guatemala, qué onda contigo, mi Herbert, y qué pregunta. A ver, déjate aprovecho. Pregúntame. Gracias, Mario. La verdad, estoy impresionado con esta cátedra que nos estás dando. Pues mira, ahorita mi tema que me anda rondando en la cabeza, incluso estábamos ahorita con unas comunicaciones con Nacho sobre el tema de la prospectación. Claro. ¿Cómo nos hemos desviado un tantito en andar buscando más gente enfermita que andar buscando gente de negocio? Entonces, como retomar el camino, como meterle mucha fuerza, mucho empuje, mucha energía a la prospectación de gente de negocio. Entonces, por ahí creo que va a estar como ahorita el coco, porque mucha gente pues tiene miedo, tiene pena, tiene vergüenza, no quiere hablar de números, no quiere hablar de dinero. Entonces, es un tanto meterle más cómo podemos apalancarnos para encontrar más gente de negocio en el tema de la prospectación. Fíjate, Herbert, que esto también es cultural. Guatemala tiene una parte muy importante de que la gente vende mucho. Y eso no es que sea malo. Hay que encontrar ese justo medio. Y yo creo que para que encontremos ese perfil de personas tiene que ver con saber hacer buenos acuerdos con la persona que invitas. ¿A qué los invitas y cómo los invitas? Es decir, ¿cuál es mi propuesta para ellos? A veces la gente no tiene claro eso. Cuando tú te sientes con la persona y le dices, mira, ¿sabes qué? Porque allá hay muchas comunidades, pues, y la gente se llena de producto y va y vende. O sea, Guatemala tiene una situación en todo lo que es su entorno de sus estados ahí, muy diferente a otros países. Entonces la gente pues, se va a la sierra a vender. Entonces, a lo mejor allá pues, no vas a encontrar ese mercado que uno necesita y hay que entender eso. Poco a poco vamos a tener que entablar eso. Pero yo creo, Herbert, que podemos intentar venderles un sueño. Hablar con ellos. A ver, ¿cuál es tu sueño? ¿Por qué quieres hacer esto? Mira, te propongo esto. Dentro de la venta, de lo que ya sabemos hacer, tenemos que buscar esto también para hacerlo, incorporarlo a nuestro proceder. Pero tiene que ver con esa propuesta de valor que tú le inculques a la persona para que quiera aspirar a llegar a ejecutivo, a llegar a platino, a llegar a un rango diferente, no nada más a la pura venta. Entonces, la conciencia que tú le hagas hacer a esa persona, yo creo que hay que abrir pues esa forma de poder llegar a personas con más conciencia y generar esa prospección efectiva. Porque si no hacen esa labor, Herbert, va a ser bien complejo, ¿eh? Entonces, tenemos que trabajar la apertura de conciencia. Ya, Mari, me está haciendo así. Mario, ya. Mario, no hay tiempo para más. Se nos fue el tiempo. Bueno. Si no, se va a ir el Zoom y quedamos ahí. Bueno, ya un último mensaje, Mario, rapidito, en un segundo. No, mi Mari, pues yo agradecido siempre de poder aportar y compartir un poquito de lo que me ha dado el resultado. Agradecidísimo con Dios. Espero vernos a los que van a Cancún, verlos por allá, darles un abrazo, seguir platicando.
Y a los que no, pues por estos medios no se pidan las sesiones de Mari, de los lunes, del doctor Ricardo, etcétera. Hay muchas herramientas que nos aportan, pero de verdad, amigos, mi deseo es que tengan claro su meta de aquí a diciembre. ¿Cuántas personas voy a meter? ¿Cómo vas a cerrar el año? ¿Cuál es tu propuesta de valor? O sea, no te desanimes, siempre ve para adelante. Si estoy en el rango de asociado, voy por el plata, si estoy en plata, voy al oro, el diamante. O sea, que siempre digas, hoy generé algo más. No te vayas a dormir sin decir, hoy crecí en esto. Hoy vi 5 personas más. Hoy vi una persona más. Hoy vi una persona más. O sea, que siempre tengas algo que decir en el día a día. Hoy, la verdad, me voy a la cama porque hice algo diferente. Se te acabó el segundo, se te acabó. Así es de que, mi gente linda, nos vemos el siguiente miércoles. Nos despedimos con esta súper capacitación de esta mañana. Tremendo. Gracias, Mario Huerta. Gracias a todos. Y como dijo Mario Huerta, preparen el triqui para que se vayan a Cancún. Así es de que nos vemos pronto. Allá, saludos amigos, para fin todos. de semana por allá. Saludos, amigos. Bendiciones. Néstor, muchas gracias. Hasta luego, bendiciones.